Buenas noches, pastor. ¿Ya van avanzando sus trabajos o no? Bueno, por esa sonrisa me dicen que ahí van, ¿no? Bueno, les animo, hermano, para que tomen ese tiempo para poder avanzar. Así es que, y no esperen la última hora. Así es que vamos a, ¿qué hora son? 36. Bueno, vamos a tomar asistencia. Bueno, los que los miro ahí, pues está nuestra hermana Marigel, está aquí. También está nuestra Sinaí y Alonso, también están aquí. Hermano Alonso, Marilyn, hermana Marilyn, también, Sarita Lagún, eh, mm, Lilia, hermana Lilia, Valeria Espinosa, Dolly Ruiz, vamos ahí. De momento hay 4, 7. Bueno, hermano, vamos a dar inicio en cuanto vamos a hablar sobre la introducción y la presentación del sermón el día de hoy. Entonces vamos a empezar para que no nos gane la hora. A ver si nos vamos a compartir pantalla. Ujú. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, pastor. Vale, amén. Amén, mire, vamos a empezar la clase el día de hoy. Vamos a hablar de la introducción, la conclusión, las partes más importantes y después vamos a hablar sobre cómo entregar el sermón. Y vamos a empezar en cuanto a la introducción, ¿no? No veo la pantalla. Espera, no sé qué pasó aquí. No habla. Sí. Amén, hermano. Vamos a hablar sobre la introducción. La introducción en sí nos dice que en esta lección va a cubrir la introducción, la conclusión y la entrega del sermón. La introducción dice que permitirá presentar el sermón a sus oyentes y la conclusión le dará la oportunidad de llevar su punto de vista a la audiencia. No escribir una buena introducción, mire, téngalo presente esto, no escribir una buena introducción y una buena conclusión es una receta, dice, para el desastre de un sermón. El método de entrega que usted elija para la introducción y la conclusión le va a ayudar a comunicar el mensaje de manera efectiva. También nos dice que la definición en cuanto a la introducción nos habla que la introducción del sermón es lo que anuncia e introduce el sermón a los escuchas, ¿no? Es la manera nosotros cómo introducimos nuestro tema. Dice, una buena introducción es necesaria para el resto del sermón, ya que los escuchas van a decidir los primeros segundos si van a escuchar o no. A veces nos pasa, muchas veces, que lo que está pasando
es que cuando empezamos un sermón y no tenemos una buena introducción del tema, algo que capte la atención, por eso que vimos ahí como un pescadito y una carnada en una diapositiva anterior, ¿no? O sea, tiene que usted conocer bien su tema, entrar con una introducción de los primeros 5 minutos puedan captar la atención de la audiencia, ¿no? Porque si no vamos a captar esa atención, difícilmente, a veces no han escuchado, ustedes ven unos hermanos cuando empiezan a predicar, unos están durmiendo, ¿no? Otros quizás están mirando el teléfono, otros no, no es la que tú conectas con la audiencia en esos 5 minutos, ¿no? Y vamos a hablar más adelante cómo se puede hacer ello. Dice, ellos alcanzarán su conclusión acerca de la predicación durante los primeros 5 minutos del sermón. La introducción crea una conexión, dice, entre el tema y el escucha. Daniela, la siguiente. Ahí vemos, en cuanto a la introducción, dice que llama la atención de los oyentes, ¿no? La introducción dice, es como la carnada en el anzuelo del pescador. Entonces, tenemos nosotros que, claro que es a través del Espíritu Santo, después de la preparación que hemos tenido en cuanto a estudiar el pasaje, en cuanto que el pasaje lo hemos hecho nuestro primero, lo hemos aprendido, ha tocado mi vida, el Espíritu Santo hablaba mi vida. Entonces, a través de que tú hagas una introducción y lances la palabra de Dios, es donde el oyente va a tomar la atención de vida porque tú estás conectando. Es tan importante la palabra de Dios cuando es respaldada con el poder del Espíritu Santo. Eso no nos olvidemos, ¿no? No es que va a lanzar una palabra y la gente está ahí, no. Es que tenemos nosotros que prepararnos. Tiene que haber una preparación de antemano. También nos dice en cuanto, dice que puede ser una historia, la introducción, una experiencia en común, una pregunta provocativa, estadísticas actuales, legítimas y bien fundadas, ¿no? Relato de un evento actual o un hecho acerca de una persona bien conocida, quizás. Algunos predicadores, dice, comienzan declarando el problema con el cual el sermón va a tratar, ¿no? Entonces, depende tú en el cuarto, del entorno donde está. Por eso que hay que saber primero también inspeccionar la audiencia. Cuando cojamos el tema, tenemos que nosotros más o menos introducirnos para que podamos captar en cuanto quizás si vivimos en determinado lugar, vamos a decir que la gente se está perdiendo sin Cristo. Vamos a agarrar una noticia que quizás, según las estadísticas de nuestro lugar, cada joven se va perdiendo debido a la delincuencia, o sea, podemos introducir algo que capte la atención, ¿no? Y a veces usted no ha visto unos temas de la predicación también, algo que también llaman, dice, uy, ¿qué va a hablar el predicador? ¿No? Si nosotros decimos el hijo pródigo, ya, bueno, ya lo sé, va a decir, ya eso ya escuché, eso ya le he escuchado varias veces, pero si usted trata de cambiar la atención y puede decir, una herencia, por decir, el reparto de una herencia anticipada. Entonces comienza usted a relatar, es el mismo, pero usted cambia, ¿no? Porque se dice, voy a hablar sobre el hijo pródigo, ¿no? Los hermanos dicen, a uno también ya lo sé, pero depende cómo lo presentemos cada uno de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. También dice, una de las metas de la introducción es llamar la atención a los escuchas. La atención dice que es voluntaria e involuntaria, ¿no? La atención también es selectiva.
el escucha decide a cuáles estimulantes va a responder o quizás va a ignorar. A ver, antes de eso, espera, de la orejita en la que sigue. Un momentito, a ver. No veo, a ver un momento. Ya, por favor, estoy atento. A ver, yo no veo, no, ahora sí, ¿lo ven? Sí, pastor. Vale. Entonces podemos ver ahí la atención voluntaria. Dice que resalta cuando la mente consciente cambia de enfoque ante los cambios repentinos del ambiente, un sonido fuerte, la intensidad de la luz, una situación única que en un momento les ha llamado, han desviado quizás su atención, ¿no? Entonces, pero ahí vemos que también la atención voluntaria es cuando el individuo desvía deliberadamente su atención hacia una actividad, dice, o situación particular. No es desviada espontáneamente, sino que después de algunas luchas que ha tenido, porque a veces ya sea el sueño de ser una distracción, ¿no? Y a veces por eso que también cuando se habla de cuando se va a presentar el predicador también tiene que ver porque quizás la corbata está mal jugada, la gente se está mirando mal la corbata, mire cómo está puesto. O sea, hay cosas que distraen la atención, ¿no? También si hay algo que por ahí, quizás una proyección donde no enfoca nada, te distrae en cuanto a tu presentación. Hay algunos que presentan con diapositivas y es bueno también, pero también ya saben que tenemos que hacer nuestra estructura para nosotros poder predicar. Entonces tenemos que ver, dice, por ejemplo, mientras se siente en una clase, los estudiantes desvían su atención hacia la clase, aun cuando no sea interesante, pero debido a que tienen que pasar el examen, ponen la atención debida, ¿no? Así no les guste cuando ustedes van a clase, ponen la atención debida porque van a ser evaluados, ¿no? Porque si no, dice, bueno, ya lo miraré luego o ya miraré un libro. Pero eso es lo que pasa con la audiencia también cuando llega, ¿no? Por eso vamos a ver de luego cómo cuando presentamos el sermón también, recuerde que usted también está de oyente, ¿no? Y eso es cómo le gusta que el predicador, al menos en modular la voz, algo que llame la atención, que siempre esté conectado con la audiencia. Por eso que siempre hay que ver al público. No puedo estar hablando y la cabeza abajo, ¿no? Tenemos que seguir esa conexión de inicio a fin. Dice, en la introducción, la atención involuntaria se puede añadir a la voluntaria por medio de algo nuevo, una declaración sorprendente, actividad empleada, palabras de acción que crean una imagen viva o que implique movimientos hacia algo. Cambios en el estilo de la presentación y la proximidad también hacia el público, ¿no? Porque a veces está muy lejos y no es como que estamos cerca y tú estás conectando en cuanto visualmente con las personas, con la mirada, te estás conectando con ellos y es mucho más y ponerle atención, porque tanto así también cuando la persona que está delante, así te ha cansada, tú estás poniendo la mirada, la atención, tenemos que mirar al público, no desenfocarnos, ¿no? Así que cuando presentemos cómo presentar el sermón, también vamos a ver, hay varios tipos. Podemos ser también, dice, una narración definitiva, algo concreto, que pinte los cuadros de interés, que levante el interés de la escucha, ¿no? Hay muchos, ya le dije que
en cuanto a historias, hay muchos libros que uno puede dar con respecto a su tema. ¿Cómo puedes introducir el tema? ¿Cómo podemos introducir más o menos para captar la atención de la audiencia? La familiaridad, un comentario o referencia de una experiencia en común. También puede ser que un conflicto, cualquier tipo de referencia en los cuales los oyentes sientan conflicto o un enigma, algo que ha pasado en la comunidad, algo que ha pasado en la historia de alguien. Tú puedes traer, ¿no? Al mensaje, a un testimonio también, ¿no? Un testimonio en cuanto cuando vamos a hablar de sanidad, que Dios ha obrado, puede ser tu vida misma, ¿no? Donde tú puedas enlazar ese inicio, esa introducción, la intensidad, uso particular de ciertas frases con énfasis, una historia o interés humano, ¿no? Lo importante de todo esto que podamos pensar siempre, no se olviden, siempre poner en oración y que el Espíritu Santo nos ayude, ¿no? Que siente en nuestro corazón cómo podemos compartir su palabra. Varias clases de introducción, ¿no? Uno tenemos en cuanto al textual, el predicador introduce y lee el pasaje bíblico explicando la situación histórica, lo que eso significa para los escuchas, ¿no? Es cuando nosotros agarramos un pasaje y explicamos, lo contextualizamos en el momento. Antes de introducir, podemos decir nosotros, ¿no? En aquel tiempo era así, de la unidad, podemos hablar de muchos temas, pero que vamos a llevarlo al texto, en nuestro contexto quizás histórico, cultural de aquel tiempo. El título, dice, explicando el título, definiendo algunos términos si son necesarios. Situación o problema de la vida real en la comunidad y la solución que el pasaje ofrece, ¿no? El pasaje que nos ofrece ante tanta pérdida, ante tantas personas sin Cristo, ¿qué nos ofrece? Que hay alguien que entregó su vida y puede liberarnos de todo esclavitud del pecado, ¿no? Hay alguien. O sea, ¿cómo tú introduces ese mensaje? También podemos decir nosotros que, un momento, en cuanto a una cita que llama la atención de los escuchas. Una ilustración también. Explica la ocasión especial, un aniversario, quizás una ordenación, las preguntas también, ¿no? O sea, es tan importante, hermano, que podamos nosotros explicar algo. También una cita bíblica también o que va a englobar toda la introducción quizás, ¿no? Todo eso es cuando usted va a estudiar el pasaje y va a tener una idea general, global, y va a utilizar varias porciones también. Mire, la introducción dice, se compara con el despegue de un avión, ¿no? Ya vemos el despegue de un avión, no es tan largo, ¿no? Llega y en unos minutos ya estamos arriba. O sea, se compara, dice, y es el momento que usted tiene para hacer despegar su sermón, dice. Si usted comienza con excusas o con cosas negativas, su sermón no va a comenzar bien. ¿Cuántas veces yo he escuchado a veces que dicen, bueno hermano, voy a predicar, aunque no estoy preparado porque me han avisado a última hora, pero bueno, acá estoy, en el amor de Dios, acá estoy, voy a predicar. ¿Usted lo ve relevante eso? Porque si usted comienza a decir, mire hermano, me han avisado a última hora y no me he preparado mucho, pero con la ayuda del Señor voy a predicar. ¿Usted cree que va a hacer captar atención? Usted ya se imagina que el hermano no se ha preparado.
que no está preparado. A veces hay cositas que no tenemos que nosotros expresarlo, porque yo creo que todos estamos preparados de una y otra manera, en que sea un pasaje bíblico, 5 minutos, podemos compartir algo, pero si ya decimos de antemano, no me siento preparado porque me avisaron a última hora, entonces ya no hay esa conexión porque estamos tratando de excusarnos antes de empezar, ¿no? Entonces eso no es relevante. Mientras más pronto, dice, entra usted en su sermón, mejor será el despegue, ¿no? Normalmente hablan que unos 5 minutos de una introducción, el cuerpo así del sermón, estamos hablando de unos 25 a 30 minutos, y la conclusión también unos 5 minutos. Entonces estamos hablando de unos 35 a 40 minutos que tiene que ser máximo un mensaje, una predicación, ¿no? Porque si no, ya la audiencia no capta la atención debida. Más de 40, 35, 40 minutos ya ustedes van a ver que hay gente que ya quiere que usted pare. Ya están mirando con las miradas, a uno se para, ya quiere que usted pare. A usted mismo no le pasa eso. Cuando hay alguien que predica 1 hora, hasta hora y media, y usted ya está escuchando por respeto, ¿no? Está sentado ahí, pero ya quiere usted que termine. No siempre, ojo, no siempre. Cuando el Espíritu Santo toma el control de esto, no siempre, ¿no? Pero lo digo por lo general. Por lo general es eso. O usted, ¿cuántos han compartido una reflexión los que están aquí? Levanten la mano. Con tu hermana Sarita, nadie más. ¿Quién más ha compartido? ¿Nadie más? ¿Qué pasa cuando nos demoramos, hermana Sarita, más de 1 hora? Cuando predicamos más de 1 hora. ¿Qué experiencia ha tenido usted cuando ha hecho una reflexión? Normalmente, bueno, bendiciones primero. Normalmente, yo creo que sobre todo nosotros tal vez los que no tenemos esa experiencia tanto de predicar, lo que pasa es que el predicador ya no está siendo esencial, sino que está usando palabras repetitivas y no está haciendo de edificación. Hablo como expositora, ¿verdad? O el que está dando la reflexión. Y en el caso como oyente me ha pasado de que también se vuelve cansado el mensaje porque una persona está hablando y repitiendo pues a veces lo mismo o si no está más que todo hablando de cosas personales más que de la Biblia. Entonces, lo que usted dice, más de 40 minutos, yo creo que no debería de ser. Amén. ¿Otra opinión, hermanos? ¿Qué opinan? Hola, perdón si se me escucha un poquito de ruido que estoy llegando a casa. Sí, hermanos, escucho. Pero bueno, yo por ejemplo estuve leyendo un poco, ¿no? Y también escuchando en los estudios que la atención de una persona prototipo hoy en día es de 40 a 45 máximo. O sea, eso ya es el extremo. Sí, Entonces, yo creo que eso influye, ¿no? Porque los estudios demuestran, ¿no? Que una persona puede mantener máximo esa atención, por eso una clase, lo normal que dura es eso, o máximo 50 minutos, porque ya se sabe que el margen de atención más allá no puede ir. Y hoy en día también nos hemos mal acostumbrado a escuchar poco, a prestar muy poca atención y cada día queremos las cosas más cortas. Entonces eso también influye a que cada día vaya disminuyendo. Pero yo creo que también es por eso que nosotros, bueno, que una prédica no puede durar más, porque eso, como decía nuestra hermana Sarita, pues o el expositor ya está repitiendo mucho el tema y cansando a los demás, o ya uno pues hasta, si en ese momento a mí me ha pasado, por ejemplo, que bueno, no sé si eso es relevante, pero que yo un momento en el que ya quiero pasar a ministrar a la oración y bueno, cuando el hermano le está dando tanta vuelta, pues al final ya no se desconcentra y al final ya no puedes ir como sentías al inicio. Bueno, era eso. amén. Mire, no,
como dice, hay estudios que dicen, ¿no? Por eso ya usted lo que dijo muy bien en cuanto a las clases en los colegios, una hora no es 60 minutos de clase, ¿no? Y acá la atención está estudiado, como dice siempre, es de 30 a 45 minutos máximo. Pero siempre hay que ver como predicadores, a veces hay que tener siempre cuidado, hermano, donde vamos. Y por eso uno pregunta, ¿qué tiempo tengo de predicar? ¿No? ¿Qué tiempo se ha asignado a la predicación? Aunque también hay congregaciones que se pasan de pura alabanza y te dejan unos 10 minutos para predicar. Eso tampoco es, ¿no? Pero normalmente hay que dejar siempre. Yo al menos cuando en la iglesia local van cantando, pero cuando yo veo el tiempo, porque yo pienso, yo no predico tanto, yo soy de 30 minutos, raro me he llegado a 50 minutos. Y a veces me he pasado, pero ni lo he sentido, ¿no? Pero siempre hay que tener también el tiempo, hay que ver para el llamado que usted dice, porque tenemos que terminar con eso, ¿no? Concluir, terminar con un llamado a las personas. Y ahí es ya donde el Espíritu Santo tiene su parte, ¿no? Entonces, es bueno, por eso digo, tener estructurado cuánto vamos a hablar, salvo que Dios de otra manera te pueda utilizar y se ha pasado el tiempo que ni la gente lo ha visto o lo ha sentido, ni tú tampoco, ¿no? Pero lo normal es ese tiempo. Y algunos también lo que pasa es que, como dice usted, van cosas repetitivas, no está estructurado. Y vamos a ver luego cómo presentamos el sermón. Hay muchas muletillas, mucho amén. Y lo peor que podemos hacer, hermano, cuando la gente, no sé si usted ha visto eso, cuando la gente está atenta, la palabra de Dios está llegando a las vidas. Y no sé qué pasa a veces en nosotros los predicadores que a veces hay como algo comentas como algo gracioso, donde no tiene relevancia y se desconecta la gente, ¿no? Entonces, donde vamos a hablar es la palabra de Dios, no vamos a hablar de la vida de nadie, vamos a hablar de la vida de Jesús, vamos a hablar de la Biblia, vamos a hablar de la palabra, algo centrado en Cristo, ¿no? O sea, toda la predicación tiene que ser cristocéntrica o centrado en eso. Entonces, no tenemos que salirnos de ahí. Aun cuanto la conclusión, dice, la conclusión del sermón necesita una preparación también cuidadosa, ¿no? Necesita una preparación cuidadosa. Dice, esta es la última oportunidad, dice, que tiene el predicador para cumplir con el propósito del sermón. Si no han podido al inicio, en cuanto a la introducción, si no han podido en cuanto a tomar atención, al menos quiero que se lleven esto, ¿no? Entonces, es donde usted va a hacer casi un pequeño resumen de todo, donde usted va a agarrar los puntos centrales y los puntos secundarios y lo va a resumir para que se pueda decir, en esto se terminó el mensaje, ¿no? Entonces vemos que esta es la última oportunidad, dice, que tiene el predicador para cumplir con el propósito del sermón. La conclusión presenta una vista completa de la idea predominante o la verdad central del mensaje. La conclusión también trae resolución al sermón. La conclusión es posiblemente lo único que el oyente quizás tomará del sermón, ¿no? ¿Con qué quiere que se vaya? Podemos decir que quiero que se vaya, que Cristo sana, salva, bautiza y viene pronto, ¿no? Quiero que se vayan con eso. Quiero que se vaya que el propósito de venir Jesús es la redención de la humanidad, de traer, reconciliar al mundo con Cristo. ¿Cuál fue el propósito? O sea, tenemos que nosotros, lo algo central de lo que hemos hablado, tenemos que en unas líneas, son 5 minutos, vamos a concluir el mensaje. Dice, la conclusión formal
se añade al cuerpo del sermón para revisar los movimientos y poner de relieve la idea central a los escuchas. La conclusión formales toman diferentes tipos de forma dependiendo del propósito del sermón, los escuchas y el predicador y también la ocasión en cuanto al tema, ¿no? Entonces, mire qué tan importante es saber nosotros preparar una buena conclusión como una buena introducción. Si dice que es el despegue como un avión que va a despegar, entonces también las conclusiones formales pueden ser, mire, uno, el resumen, les estaba diciendo, un repaso o una repetición de lo que se ha cubierto en el cuerpo del sermón, de la parte central del sermón, ¿no? Lo que es el cuerpo. También, dos, una ilustración, una anecdótica que resume la idea central, muestra cómo está esta función en la vida y añade impacto a la conclusión. También podemos citar, algunas veces las citas declaran la idea del sermón en palabras más fuertes y vividas que la del propio predicador. Dice, una cita de un texto bíblico entregado con sentimiento puede ser efectiva, ¿no? Y todo eso es cuando uno vamos a estudiar el pasaje, usted va a ver también pasajes paralelos, de qué también puede usted introducir de una manera, ¿no? Una pregunta también puede ser una pregunta apropiada o una serie de preguntas que pueden concluir el sermón efectivamente, ¿no? Que quizás pueden concluir en medio de preguntas. Estamos hablando, o podemos decir, ¿qué vamos a hacer nosotros para ser, si hablamos del Espíritu, qué vamos a hacer nosotros para ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué pasos tenemos que hacer nosotros para conectarnos con Dios? ¿Cuál es nuestro objetivo terminando si estamos hablando de algo? De lo que tú has hablado y puedes resumir. Quizás son disciplinas espirituales, que tenemos que conectarnos más con Dios, que tenemos que nosotros apegarnos para que Dios bendiga nuestras vidas. Una oración también es solamente apropiada cuando es una petición honesta y no como un dispositivo, dice, para resumir el sermón. Tenemos que nosotros leer y leer. Por eso que es bueno, hermano, tenerlo. Para mí, yo no sé, pero para mí es bueno que el sermón lo podamos tener unos 3 días antes, para que usted, si le toca el domingo, usted desde el jueves está repasándolo. Usted está mirando el texto bíblico, se lo ha aprendido de memoria. Cuando lo va a leer, va a pronunciar de forma clara, porque si ese mismo día quiere leer el texto bíblico, usted no lo conoce y quizás no hemos visto bien las palabras, las comas, ¿no? Es bueno, interesante que nosotros nos apropiemos del texto, nos apropiemos del sermón. Y va a ser de una fluidez con naturalidad, porque usted lo ha estudiado, usted lo sabe, usted puede decir, esto es así. El Señor quiso decirnos en este pasaje de esta manera. Usted ha ido a una exégesis exhaustiva y ahora homiléticamente usted presenta el sermón. En cuanto a instrucciones específicas, dice una oferta de cómo un sermón se debe poner en práctica en los días siguientes, ¿no? Cómo tenemos que nosotros dar instrucciones. En cuanto a visualización, proyectando la congregación hacia el futuro y pintando una situación futura en la cual ellos puedan aplicar lo que han aprendido, ¿no? Que ellos puedan aplicar lo que han aprendido o lo que han escuchado, lo puedan poner en práctica. ¿De qué manera? ¿De qué manera?
¿no? Entonces, es la manera de cómo nosotros podemos, eh, si vamos a hablar de una nueva criatura en Cristo, vamos a decir que ya no somos los mismos, que tenemos que saliendo, nos dejemos nosotros enredarnos en la vanidad de la vida nuevamente. Ya no somos esa persona. Cristo cambió nuestras vidas, ¿no? Él cambió. Yo ya no puedo ser el mismo. Tengo que ser tanto en la iglesia como afuera, porque Dios está en todo lugar y Él nos mira. No nos podemos esconder de la presencia de Dios. La palabra dice, si me voy a los cielos y aún abajo de la tierra, ahí está el Señor. Entonces tenemos nosotros que, de alguna manera, de lo que hemos estudiado, tenemos que decir, hey, al menos esto tiene que llevarse, ¿no? Que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, ¿no? Y si quieres poner un pasaje, bueno, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, que ellos sepan de la manera como podemos encerrar nosotros el sermón. También dice, concluya con una advertencia, exhortación o una súplica, ¿no? Concluya con una advertencia. Si vamos a hablar, como le dijo, somos nueva criatura, tenemos, si nosotros hablamos de la palabra de Dios, siempre se ha hablado de arrepentimiento desde el inicio del Antiguo Testamento. También Juan el Bautista habló de arrepentimiento. Apocalipsis habla del arrepentimiento y dice, si vencieres, dice la palabra de Dios, ¿no? Si nos esforzamos, tendrás una corona. O sea, tenemos que nosotros seguir advertir y si no también, ¿a dónde iremos? De una promesa mostrándole a los escuchas cómo será si ellos aplican la verdad de este sermón a sus vidas. Si ellos siempre están cerca de Dios, conectados a Dios, Dios viene por una iglesia, pero si nosotros estamos buscando más de Él, vamos a tener ese premio que uno habla, una corona incorruptible, ¿no? O sea, tenemos que nosotros tratar, hermano, de encerrar y resaltar algo, lo más importante, de una invitación o petición a creer cuando se haya hecho un llamado al compromiso, ¿no? Cuando se les habla a los inconversos, y se les debe invitar a hacer una decisión en ese momento. Si habla el amor de Dios, cuando hablamos de quizás, como le digo yo, o el hijo pródigo, cuando tocamos esos temas, tenemos que hacer una decisión de que Él nos está esperando siempre, como seamos nosotros. Él siempre está con los brazos abiertos, que está esperándote a ti, a pesar de tus circunstancias que tú hayas vivido. Él siempre te espera con los brazos abiertos, no para decirte lo que has hecho, más para abrazarte, consolarte, ¿no? Hay cosas que nosotros tenemos que invitar a las personas, porque necesitan este mundo de Dios. Y tenemos que dar una invitación porque la palabra ya ha sido sembrada. Y hay personas que han sido tocados por el Espíritu Santo porque ya le dije que dependemos de Él. De a los escucha, dice, el reto de aplicar la verdad al texto y déles una meta que puedan alcanzar. Las faltas comunes en las conclusiones. ¿Cuáles son? Que quizás son muy largas, muy largas, debe ser algo concreto, pequeño, ¿no? No es un cuerpo del sermón, que no tiene que ser muy general, tiene que encerrar en sí lo que usted habló en la parte central.
no trae necesariamente el sermón a un foco de calentar el corazón, no trae claridad a la idea, ni une el sermón o da el enfoque necesario, ¿no? Eso puede ser la falta cuando nosotros cometemos en cuanto a las conclusiones. Dice que no trae necesariamente el sermón a un foco de el corazón, ni trae claridad a la idea. A veces, como estamos hablando un tema o estamos concluyendo algo que no hablamos en el tema nosotros. No estamos resaltando las partes principales. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Es anticlimático, dice. Se enfoca en lo que es negativo. Hay una tendencia en los predicadores de decir, usted necesita hacer esto, usted debe hacer esto. Mira, hermano, yo estuve en y les cuento esta anécdota. Estuve en una iglesia y salió un hermano en la oración, en la predicación, y decir, para mí es la primera vez, me sentí tan que salió y dijo, hay una persona que se va a morir si no acepta al Señor ahora. Míretelo tan fuerte. Y le dijo, mire, ve, usted pase aquí adelante. De compromiso lo hicieron pasar y acepta al Señor. Él decía que no. Si no aceptas, te mueres ahora. Nosotros no podemos hacer eso. Y Dios no es un Dios que trata de esa manera. Es un Dios de amor. Entonces nosotros no podemos, usted, que te trate a la gente, decir, esto tienes que hacer. No. El amor de Dios es grande y está esperándolo a cada uno de nosotros. Que no sea el último día, pero la gracia de Dios siempre está para cada uno. Porque recuerde que la palabra dice, donde abunda el pecado, abunda también la gracia de Dios y su misericordia. Entonces los predicadores algunas veces se enfocan en los resultados negativos. Dice, mostrando lo que les sucederá a los escuchas si no ponen en práctica su sermón. Otros terminan débilmente o excusándose, dice. Otros decimos gracias, ¿no? Dice que no es una buena manera de terminar un sermón. Tenemos, ya saben, que terminar con unas conclusiones. Fallamos en concluir el sermón con poder y con claridad, ¿no? Observaciones generales acerca de las conclusiones. Dice, omita material nuevo, no añada material que introduzca otra idea. Tiene que seguir enfocada en lo que usted empezó. No diga en conclusión y luego falla en concluir, ¿no? Siempre dice, para concluir, y seguimos, para concluir, y no hay cuando concluya, ¿no? ¿Usted no ha visto eso? ¿Qué me puede decir? Nuestra hermana ahí se está riendo. A ver, ¿qué dice? ¿Qué nos puede decir eso? Bueno, me causa gracia porque una que otra vez en algún momento lo he escuchado, pero hay que nosotros como cuando vamos a predicar estar preparados y estar enfocados en los puntos claves que nos toca o nos tocaría, pues, ¿no? Amén. Para que se dan estas cosas, porque
es un poco gracioso porque, como usted dice, ¿no? Está como que concluye, concluye, pero es que no hay la conclusión, no acaba nunca. Y se alarga más el tiempo y no llega el mensaje. Pero por eso fue mi risa. No está bien. Es que eso pasa, hermano. Yo escuché a un predicador 5 veces decir, para concluir, para concluir. Y la conclusión era como una parte del cuerpo del sermón, que el cuerpo fue de 15 minutos, creo, y la conclusión de 20 para concluir, y nunca concluía, ¿no? Entonces lo que usted dice causa eso, seriedad, ¿no? Entonces, lo que usted dice, pero cuando tenemos una estructura, las cosas son diferentes. Una de las mejores maneras de concluir es declarando la idea homilética, o sea, lo que usted Dios le ha preparado para presentar el mensaje. Dice, tenga cuidado con las palabras tales como necesita, debe. La exhortación es usada usualmente al final del sermón y usar estas palabras que quizás es la forma más débil de concluir, ¿no? Necesitamos, debemos, eso no tiene que haber, ¿no? Dice, trate de producir un cambio de percepción. Muéstreles a los escuchas que el cambio es algo que ellos quieren hacer. La esencia de la buena predicación es indicativa en vez de imperativa, ¿no? También nos dice que los predicadores quieren que los escuchas piensen acerca de lo que se le ha dicho. La tarea del predicador es establecer una conciencia reflexiva en los oyentes. Eso es nuestro objetivo, ¿no? También podemos nosotros, las conclusiones deben ser, dice, concretas, ¿no? Deben ser concretas. Primero, use palabras concretas e imágenes para mostrar cómo la verdad del sermón aparece en lugares y situaciones reales. Use lenguaje simple, lenguaje que sea claro y directo. Planee el final con el propósito del sermón en mente. La reflexión de tal propósito debe aparecer, mire, nuevamente, en la conclusión. La reflexión de tal propósito debe aparecer en la conclusión. 8 dice, aterrice el avión, ¿no? ¿Por qué? Porque ya le dije, los 5 minutos que tenemos es para despegar, para mantenernos y para aterrizar. Porque si no, ya le digo, estamos para concluir, o si no, como no lo hemos preparado, estamos repitiendo y no vemos la manera cómo podemos concluir el mensaje. Pero si usted tiene claro su estructura, usted sabe lo que va a hablar, usted sabe que tiene que ir el cuerpo, sabe que tiene que concluir. Entonces usted tiene que ya tenerlo determinado las palabras para que usted pueda, como dice, cerrar la palabra de Dios, entregar la palabra de Dios, efectivamente. Si no, vamos a estar eso como que damos vuelta y vuelta y cuando aterrice, hasta que se acabe el combustible, hasta que nos acabe las palabras, las ideas, recién terminamos. Y decimos, bueno, eso es lo que he querido decir, hermanos, ¿no? Todo que esté, hermano, planificado, estructurado con la ayuda de Dios. Asegure que la terminación es absolutamente clara. Evite predicar el sermón en un comentario con una versión que es detallada y larga. Varíe la forma de concluir el sermón. Dicen muchos predicadores
usan siempre la misma forma de concluir. Use conclusiones que son apropiadas para el texto, la ocasión, los escuchas y para el sermón, ¿no? Las conclusiones, dice, efectivas son personales. Una conclusión personal hace que el escucha sienta como si el predicador lo conoce. Una conclusión personal enfatiza la idea principal y toca al escucha en situación personal, ¿no? Las conclusiones efectivas son personales. También que nos habla, dice, una conclusión efectiva contestará la pregunta, ¿qué significa eso para mí? ¿Qué debo hacer con este sermón? Y eso es cuando lo llevamos a la aplicación. ¿Qué debo hacer ese sermón? Cuando la palabra de Dios habla a nuestras vidas. Punto 16 dice, si es un mensaje evangelístico, se debe hacer una invitación a los amigos para que hagan su decisión por el Señor. A veces se nos olvida eso. Para concluir esta primera parte, también terminamos con una conclusión en cuanto a lo que se ha hablado todo. Mire, es como que de todo lo que les he dicho, vamos a concluir. ¿Qué dice? Usted va a ver parte de lo que se ha hablado. Así como el despegue y el aterrizaje de un avión son los momentos más peligrosos de un vuelo, la introducción y la conclusión de un sermón son los momentos más peligrosos del mismo. Dice, usted puede tener éxito o fracasar de acuerdo a la manera como haga su introducción y su conclusión. La introducción, dice, y la conclusión necesitan preparación cuidadosa, tanto para introducir su sermón a su audiencia, como para lograr el propósito del mismo. Otro punto dice, durante la entrega de su sermón, sea usted mismo. No copie, sea usted mismo. Use el método que mejor le sirva a usted, pero trate de ser diverso. Otro punto es, lleve a sus pasajeros a su destino y aterrice el avión con seguridad. Si usted ve, si todo lo que he hablado fuera mi predicación, estoy concluyendo con todos los puntos que he hecho durante estos 45 minutos. ¿O no es así? ¿No? Entonces, vamos a tomar, creo que ya es el tiempo, hermanos. Díganme algo, hermanas de ahí, porque si no, yo sigo y no sé, no veo la hora. Vamos a tomar 10 minutos, creo, ¿no? Sí, tomaremos 10 minutos, entonces a las 22:40 volvemos. Amén. Volvemos a las 2:40, hermanos. Claro, un predicador es un siervo, no el amo, no es el maestro de ceremonias de un espectáculo, no es el principio y el fin del todo, es tan solo un humilde siervo, un pecador salvado por la gracia de Dios. Inclusive el apóstol Pablo, por más grande que creamos que fue,
no tenía una opinión demasiado alta de sí mismo. Él cuando nos habla en 1 de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre las cuales, dice Pablo, yo mismo el primero, ¿no? Y podemos ver aquí que la presentación ya del sermón es como la etapa cumbre del predicador. Todo su ardua preparación, tanto personal como de su sermón, va a encontrar su expresión aquí, su expresión final. Es en esta etapa donde triunfará, dice, o fracasará como un proclamador del Evangelio. Es en esta etapa donde se alcanzará los objetivos de la predicación y nos veremos con la frustración de no haber alcanzado. ¿Cómo podemos prepararnos para minimizar los riesgos y hacer una presentación eficaz de la palabra de Dios? Aquí vamos a ver unas instrucciones. Mire, hay varios métodos de presentar el sermón. Existen estos cuatro que son el método de la predicación sin notas, el método de memorización de un discurso, el método de la lectura del sermón y el método de la predicación con bosquejo. En cuanto a lo que es sin notas o el bosquejo, dice, cuando decidimos que un mensaje es improvisado, no significa que improvisa la preparación, puesto que este debe hacer tan completa como si fuera presentado usando otro método quizás. Lo único que se improvisa, dice, en este método, es el lenguaje empleado en el momento de predicar, ya que, dice, no se usan apuntes, no se usan bosquejos o notas. Este método de presentar el mensaje es muy bueno, dice, pero requiere gran capacidad de expresión y mucha experiencia. Además requiere mucho autodisciplina para no extraviarse del hilo del sermón. No es aconsejable que los principiantes lo usen o procuren usarlo. Está hablando de que si queremos nosotros presentar el sermón, que quizás lo sabremos de memoria o lo tengamos todo en mente donde no requiero nada, no requiero ni apuntes, no requiero de estructura y yo lo sé de todo, ¿no? Dice que no es aconsejable, yo ahí todavía no he llegado, no, no es aconsejable porque si perdemos, si nos olvida algo, hemos malogrado toda la estructura. Y es ahí donde vamos a otros puntos que no nos salimos en sí hasta del tema de la predicación. Porque si nos olvidamos no sabemos cómo terminar, ¿no? Entonces, que alguien lo pueda hacer, sí, dice que quizás es bueno porque si te lo sabes todo el tema, puedes interactuar con las personas, estar mirando, estar dejándote llevar porque tú ya lo tienes el tema en mente, pero si no tienes que estar siempre llegar, darle una ojeada a lo que tú vas a seguir, lo que va a seguir, pero dice que es bueno, pero no es aconsejable, ¿no? También tenemos el método de memorizar el mensaje. Dice, uno de los más distinguidos predicadores han usado con mucho éxito este método, que consiste en escribir y luego memorizar todo el mensaje para predicarlo de memoria, ¿no? Muchos lo prefieren con temor al método de improvisación. No cabe duda, dice que este es el método que mejor garantiza la buena presentación en cuanto al lenguaje se refiere. Tiene, sin embargo, algunas desventajas, dice.
siendo de uno de ellas la gran cantidad de tiempo que se emplea en escribir y después memorizar todo lo que vas a hablar, ¿no? Otra es que naturalmente divide la atención del predicador hacia sí mismo y hacia la congregación. La más grande desventaja es el peligro de fracasar si se llega a olvidar una sección del discurso. Por lo tanto, no son muchos los que pueden emplear este método de manera satisfactoria. A veces da la impresión de lo que están hablando no es original, sino un discurso de alguna otra persona, ¿no? Que se lo han aprendido tan de memoria. ¿Cuántos pueden predicar de memoria aquí? ¿Tu hermano Alonso? Amén, ahí va a llegar mi hermano. Pero se necesita de mucho tiempo. Mire si ya para poder estudiar y memorizarse, eh, es que yo la verdad que sacaría el sombrero y he visto predicadores, ¿eh? He visto predicadores de nuestra iglesia que la verdad que saben de memoria, que no entran con una estructura, simplemente entran el pasaje aprendido bíblico y fluyen ellos, ¿no? Fluyen, porque tienen demasiado tiempo de preparación. O sea, todo esto se va mejorando conforme nosotros también somos realmente efectivos en el querer practicarlo. Mire, tengo un amigo que en el curso de predicación que hicimos, yo estaba, me acuerdo, en una habitación paralela, porque ahí todos los que estábamos estudiando habíamos como 15 y se escuchaba toda la noche el mensaje de él, porque nos tocaba hacer 15 minutos de predicación. Todas las noches se escuchaba el mensaje. Él daba y dale, repite, repite, repite en un espejo. Que el momento que le tocaba parecía como cuando un león sale, cuando ya quiere soltar todo lo que ha aprendido toda la noche. Pero realmente a algunos sí se le aprenden de memoria. Y yo doy gracias a Dios por ellos, cuando ellos sí lo pueden hacer, yo no lo puedo hacer. Que sí lo pueda repetir, estructurarme, pero de memoria no lo puedo. Mucho más un mensaje de 25 a 30 minutos, ¿no? Tengo que ir siempre a hojear lo que es estructura. Pero mire, esa es una manera de poder presentar el mensaje. Otro es el sermón leído. Este método consiste en leer a la congregación el discurso que usted se ha preparado ya de manera completa y se ha escrito con esmero, ¿no? Leyendo su discurso, el predicador, el predicador llevará la mayor seguridad del éxito en cuanto a lo concreto de su presentación, especialmente si se ha dedicado tiempo para leerla varias veces. Porque ya le dije, en ese momento no vamos a querer leer. Tenemos que leerla varias veces porque si a una pones la mirada, tú ya sabes que sigue. Lo has tenido que leer varias veces. La composición antes de hacerlo esto en público, ¿no? Tiene algunas desventajas este método, dice. Uno, requiere mucho tiempo para escribirlo, dice, como es debido, y luego practicar la lectura en varios ensayos. Disminuye en gran manera el contacto del predicador con su auditorio, ya que apenas puede levantar la cabeza de vez en cuando para mirarles por estar pendientes de su manuscrito. Esto nos hace perder. Mire, yo no puedo porque cuando comienzo a predicar, por eso le digo, cada uno tiene que buscar su método. Cuando me lo estoy predicando y quiero llegar al momento y ya me pierdo buscar dónde me quedé, ¿no? Entonces, mejor es con una estructura, pero
Es bueno también esto, dice, como consecuencia de lo anterior, se disminuye la atención de sus oyentes de manera sensible, lo cual afecta mucho al éxito del sermón. Sin embargo, dice, este método es recomendable para los principiantes en el ministerio, especialmente si tiene facilidad y habilidad para escribir. Que no está malo que usted pueda leer su sermón, que usted pueda, yo a veces lo he hecho en el sentido, pero me lo he aprendido y estoy como, no netamente mirando el ordenador o mirando la tablet y quito la mirada visual, no. Ya lo he leído, que solamente entra un momento y vuelta, como que no estuviera leyendo, como estuviera hablando. Eso lo puede hacer cuando usted lo repasa varias veces, ¿no? Y no se le va a olvidar que sigue. Usted va a estar seguro en sus minutos, 35 minutos, usted va a estar seguro que su estructura, conforme usted lo ha estudiado, va a ser dado al oyente. Así que dice, es recomendable lo que empezamos, ¿no? Los que no han hecho ya saben por dónde empezar, que no es malo leer el sermón. Lo malo es que usted se pare y sabe cómo empieza y no sabe cómo terminar. Lo malo es que usted empiece por un lado y termine por el otro lado, ¿no? O que como el avión esté en el aire y no sabe cuándo aterrizar. Pero si usted lee, todo está estructurado, usted ha estudiado, no es malo. Aún dice que es recomendable para los programas radiales, porque nosotros vemos la radio cuando hay predicaciones, pero este método es muy, dice, ¿no? Es muy bueno porque te limita el tiempo, tú sabes qué tiempo nomás tienes que hablar y ese es tu tiempo. También podemos hablar de la predicación con bosquejo, que lo conocemos nosotros. Estos métodos parece ser, dice, el más usado por los predicadores. Consiste en llevar las ideas del mensaje y la ordenación de la misma debidamente anotadas en un papel o en una tarjeta, o una tablet, un ordenador. Esos apuntan, aseguran la presentación íntegra de los conceptos y del contenido del sermón de la manera premeditada y planeada. Facilita al predicador mayor comodidad y libertad para conservar el contacto de la vista con sus oyentes sin el temor de apartarse del hilo de su disertación, de su sermón. Las notas deben usarse sin mostrar dependencia de ellas. El bosquejo es a manera de un esqueleto que al solo falta añadir la carne y la vida. Por lo tanto, no puede ser un sermón escrito, quizá, realmente, usted tiene solamente la estructura. En el bosquejo puede hacerse uso de las palabras o frases cortas o claves que sugieren los pensamientos. La expresión cabal del pensamiento sugerido por esas claves debe improvisar. El bosquejo facilita la simetría del mensaje y el cálculo aproximado del tiempo que va a durar dicho sermón, ¿no? Porque usted ya lo tiene, ya lo ha preparado. 5 minutos para hacer mi introducción, quizás 25 minutos o 30 para hablar del cuerpo de sí y 5 minutos para concluir mi mensaje. En cuanto a la preparación del predicador para la presentación, dice, independientemente del método que el predicador vaya a utilizar, este es responsable ante Dios, la congregación, de lo que va a predicar. El predicador necesita llegar al púlpito habiéndose preparado.
física y emocionalmente. Espiritualmente, homiléticamente, qué va a predicar, a quién y cómo, ¿no? ¿Qué significa la preparación física? El descanso adecuado. Un predicador necesita estar bien descansado para mantener la concentración y la energía durante su exposición. Porque si usted se ha trasnochado el último día, el domingo y todo el día, toda la noche está estudiando, llega el domingo cansado, con sueño, bostezando, ¿no? Entonces no está, usted quizás está de sueño ahí solamente en el momento que usted está ahí, toma, pero se nota cuando hay un cansancio. Una alimentación saludable, mantener una dieta equilibrada, dice, contribuye a una mente clara y a un cuerpo vigoroso. También bueno es el ejercicio, dice, una actividad física regular mejora la resistencia, va a reducir el estrés y aumenta la vitalidad. Porque a veces hay ya que ya la voz y eso ya nos cansamos, ya nos agitamos al momento de predicar, ¿no? El cuidado de la voz, miren lo importante, beber agua que sea tibia o natural, no fría, evitar esfuerzos bucales innecesarios, realizar ejercicios de calentamiento vocal, nos van a ayudar a mantener la voz en óptimas condiciones. En cuanto a la preparación emocional, la oración y la meditación nos va a conectar con Dios a través de la oración, nos va a reforzar la paz interior y la confianza que nosotros vamos a exponer la palabra de Dios. El autoconocimiento, reconocer y gestionar las propias emociones nos van a ayudar a transmitir un mensaje auténtico y sincero. En cuanto a la gestión del estrés, hay técnicas de relajación, respiración profunda y pausas estratégicas antes de predicar. Pueden reducir la ansiedad. Hay puntos, hermanos, en la predicación, eh, cuando uno tiene que levantar la voz, ¿no? Para acentuar. Porque si vamos a estar gritando todo el tiempo, entonces hay puntos relevantes que usted tiene que sobresalirlo eso. Dice, un apoyo comunitario, compartir experiencias con otros predicadores o mentores pueden ofrecer perspectivas valiosas y un apoyo emocional. La preparación física y emocional es fundamental para que el predicador pueda transmitir su mensaje con claridad, pasión, autenticidad, reflejando no solo el conocimiento, sino también el equilibrio y la fuerza interior. El estudio de la palabra también lo podemos ver ahí en cuanto espiritualmente, a ver, un momento, en cuanto al estudio de la palabra, un predicador, dice, en cuanto si nosotros queremos, hermanos, tener una relación íntima con Dios, el predicador tiene que cultivar una vida de oración constante, continua, para que nosotros podamos tener esa preparación espiritual. Tenemos que tener esa conexión en estudio de la palabra. Un predicador eficaz conoce la Biblia a fondo. Es fundamental dedicar tiempo al estudio sistemático de la Escritura, comprendiendo su contexto histórico y su aplicación actual. La vida en santidad, la coherencia entre el mensaje
La coherencia entre el mensaje y la vida personal es esencial. El predicador debe ser un ejemplo de integridad, humildad, amor, reflejando los valores que proclama, ¿no? También tiene que ser sensibilidad al Espíritu Santo, estar atento a la guía del Espíritu Santo. Permite al predicador discernir cómo presentar el mensaje. La disciplina personal, la autodisciplina en el mensaje del tiempo, el autocuidado y el desarrollo personal también contribuye en el crecimiento espiritual. Perdonen, hermanos, unos minutos, por favor. Perdonen, hermanos, sino que me estaban llamando ahora tengo una clase en la madrugada, de 1 a 3 de la mañana, y me estaban diciendo que a qué hora empezábamos, que vino un trabajo, pero bueno, también tenemos que tener, hermano, esa oración, amén, en cuanto a la oración, interceder por la congregación, por el impacto del mensaje, tenemos que orar para que la palabra de Dios sea sembrada en cada corazón. Tenemos que autoevaluarnos regularmente en nuestra vida espiritual, buscando áreas de mejorar cada vez. Cada vez tenemos que mejorar, ¿no? Miremos, quizás usted sería bueno siempre también grabar los mensajes y mirarse en qué área más puedes mejorar la siguiente vez que usted va a predicar, ¿no? Porque estamos para mejorar constantemente. Eso es lo que nos va a nosotros a ayudar. Ya le digo, lo importante es tener ese momento de oración, ese momento de dedicación, ese momento donde a veces necesitamos callarnos para que el Espíritu Santo sea en nuestras vidas. Momentos de silencio a veces necesitamos. Y es donde Dios va a hablar y a veces tu mensaje va a cambiar, porque Dios sabe lo que necesita cada uno de sus hijos. Dios sabe lo que necesita su pueblo. Y cuando usted llega a esa experiencia, usted va a veces a esperar en Dios. Sus mensajes van a cambiar, ¿no? Pero eso tenemos nosotros que tener ese momento. En el contexto homilético, el predicador se dirige principalmente, dice, a la asamblea congregada, que puede estar compuesta por fieles de diversas edades, contextos, niveles de conocimiento espiritual. La preparación, la predicación debe estar enfocada en comunicar el mensaje de la palabra de Dios de manera clara, relevante y transformadora. ¿A quién va dirigido la predicación? A la comunidad de creyentes para edificar, exhortar y consolar, nos dice 1 Corintios 14:3, ¿no? Para eso es la predicación. ¿Para qué? Para edificar, para exhortar y para consolar, ¿no? No nos olvidemos eso. A los no creyentes o visitantes para presentar el evangelio de forma que sus corazones puedan ser tocados y consideren la fe en Cristo. A individuos con necesidades espirituales específicas, la predicación puede abordar situaciones de vida concretas como el dolor, la esperanza, la fe y el perdón. ¿Cómo debe predicar el predicador?
con fidelidad bíblica, basando el mensaje en la escritura, interpretándola correctamente, aplicándola al contexto actual, con claridad, usando un lenguaje comprensible y una estructura lógica que facilite la comprensión y la retención. Compasión y autenticidad, reflejando convicción y sinceridad en lo que se está predicando. Con amor y empatía, conectando emocionalmente con la audiencia, considerando sus realidades y desafíos, con dependencia del Espíritu Santo, buscando la guía y el poder del Espíritu para que el mensaje impacte en los corazones. La predicación efectiva no solo se transmite información, sino que transforma vidas, guiando a la audiencia hacia una relación más profunda con Dios, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? También podemos ver en cuanto a la presentación del sermón, al estilo de la presentación. Este tiene que ver con la forma peculiar de expresar los pensamientos por medio del discurso oral. Los elementos que deben de caracterizar el estilo es la dignidad, la claridad, el vigor como tú lo transmites, el fervor, la osadía, cómo tú presentas la palabra de Dios. Porque cada uno a Dios le va a utilizar de diferentes maneras, ¿no? No podemos ponernos como, quizás como Saúl que quiso vestir a David con su armadura, no. Cada uno se va a sentir cómo puede transmitir la palabra de Dios. Cada uno a Dios nos va a dar de manera diferente. ¿Qué pasa en el contexto social de la predicación? El predicador dice debe ser un estudioso de su auditorio. Este puede clasificar en cuatro categorías: un auditorio indiferente, un auditorio crédulo, un auditorio hostil y un auditorio escéptico. Mire, en cuanto a la indiferencia, uno comprende la causa de la indiferencia. Antes de abordar la apatía, es importante entender su origen. La audiencia está distraída, ¿no? Desinteresada o falta de conexión emocional. Hay que identificar la raíz que puede guiar tu enfoque. Conecta con experiencias personales. Compartir historias vividas o testimonios conmovedores puede romper la barrera de la indiferencia. Cuando tú presentas el evangelio que tú has pasado y tú has vivido, es algo que uno ha experimentado, no que te han contado. Ese es algo primordial. Las anécdotas generan empatía y hacen que el mensaje sea más cercano. También dice que varía tu estilo de comunicación, alterna el tono de tu voz, utiliza pausas estratégicas y el lenguaje corporal. Un enfoque dinámico mantiene la atención y evita la monotonía. Haz preguntas reflexivas. Plantea interrogantes que inviten a la reflexión personal. Esto va a provocar que la audiencia participe mentalmente, despertando su interés. Relevancia al mensaje. Asegúrese de que el mensaje sea relevante para la vida de quienes lo escuchen. Relacionar el contenido con sus desafíos y aspiraciones pueden avivar su interés. Muestre pasión y autenticidad. Tu propio entusiasmo es contagioso. Mire la manera como uno lo presenta. Predicar con convicción y sinceridad puede inspirar a otros a escuchar con el corazón abierto. También, si vemos en cuanto al desarrollo del mensaje, en cuanto cuando es un mensaje de calidad, escucha activa. Y si hay interrupciones,
Si a veces vamos a encontrar algo de interrupción cuando tú estás predicando, hay gente que a veces hay una que te interrumpe, te desenfoca. Responde con calma, demostrando que escuchas y respetas las inquietudes también de las demás personas. No nos alteremos cuando alguien te interrumpe el mensaje, ¿no? Hay personas que a veces pasa eso, ¿no? El control de emociones, mantén la serenidad. Incluso ante provocaciones, tu actitud será un reflejo de tu mensaje, ¿no? Haz un cierre también inspirador, resume el mensaje, reafirma las ideas claves sin repetir literalmente. Hay un llamado a la reflexión. Invita a la audiencia a considerar el mensaje sin presionar para obtener una respuesta inmediata. Un agradecimiento, concluye agradeciendo el tiempo y la atención, mostrando gratitud por la oportunidad de haber compartido. Consideraciones finales, preparación. Antes de la presentación, ora, medita buscando la fortaleza interna. Habla desde el corazón. La sinceridad puede desarmar incluso la hostilidad del más fuerte cuando tú hablas desde el corazón y eso pone la gracia de Dios en cada predicador. Cuando nosotros hablamos dentro de los factores internos que deben estar presentes en el predicador, la humildad sobre todo, ¿no? A veces es lamentable cuando no hay esa humildad de parte del predicador, ¿no? Queremos nosotros como que la gloria es tuya, no es de Dios, porque recuerda, estás hablando de la palabra de Dios, no las tuyas, ¿no? Pero a veces nos sentimos como que estamos a más alto y la congregación más baja, no, solamente es la posición, no te creas más, porque es lo que Dios pone en tu corazón, lo que tú estás predicando, la sensibilidad, la entrega que tú tienes que dar el mensaje, ¿no? Haz lo tuyo, la palabra de Dios, esos 35 minutos, haz lo tuyo, que lo que sea que tú salga todo lo que Dios ha puesto en tu vida y va a ser tan edificante porque la gente no se va a cansar, la gente va a estar siempre atenta a lo que tú vas a hablar. Por eso le digo, tan importante es la preparación, la confianza. Ya hablamos de la voz, un juego en cuanto a la predicación, el volumen de la voz también. El predicador humilde reconoce que todo lo que tiene, mire, y todo lo que puede hacer proviene de Dios, no de su propia capacidad. Humildad ante la palabra de Dios. El predicador humilde se adhiere fielmente a la palabra de Dios y la presenta con reverencia, sin pretender ser más sabio que ella. El predicador humilde muestra interés genuino por la necesidad de su audiencia y busca conectar con ellos de manera empática. El predicador humilde reconoce sus propios defectos y debilidades y busca la ayuda de Dios para superar sus limitaciones. En cuanto al factor de la entrega, la sensibilidad, dice, en el contexto de un predicador, se refiere a la capacidad de comprender y conectar con la experiencia de los demás, especialmente en relación con situaciones emocionales o espirituales. La sensibilidad de un predicador, por lo tanto, implica no solo la capacidad de comunicar, sino también de entender y responder las necesidades y sentimientos de la audiencia. El factor de la entrega en el predicador se refiere a la forma en que el predicador comunica el mensaje, incluyendo aspectos de la voz, el lenguaje corporal, empatía, la conexión con la audiencia. La confianza en un predicador se basa en varios factores, siendo la autenticidad, la honestidad, la congruencia entre palabras y acciones y demostraciones de integridad
que es lo más importante. Los predicadores deben ser auténticos, mostrando su verdadera naturaleza y valor sin hipocresía. La congruencia entre lo que predicen y cómo viven es fundamental para ganar la confianza de esa audiencia, ¿no? Porque si solamente lo que decimos y no lo vivimos, no va a haber confianza. La honestidad y la transparencia en la toma de decisiones y en la comunicación son clave para construir la confianza. Esto implica fijar metas alcanzables, ser claro sobre los procesos de decisión y buscar asesoramiento. Las acciones de un predicador deben ser alineados con su mensaje. Si un predicador habla de integridad, pero no lo practica en su vida, la confianza se verá afectada, ¿no? ¿Qué tan importante es esa palabrita, la integridad? También podemos nosotros decir, en cuanto a la postura o posición del cuerpo, puede ser un factor importante para un predicador al respetar su capacidad de conectar con el público. La postura correcta puede mejorar la comunicación no verbal, transmitir confianza y profesionalismo y facilitar una proyección de una voz adecuada. ¿Qué beneficio tenemos en cuanto a la comunicación no verbal? Una postura erguida y segura, con hombros relajados y la cabeza levantada, dice que pueden transmitir confianza y profesionalismo, lo que a su vez puede ayudar al público a percibir al predicador como una figura creíble y respetable. Proyección de la voz. Una postura correcta permite una respiración profunda y una mejor apertura del pecho, lo que va a facilitar una proyección de voz más clara y potente. Relajación muscular, una postura también relajada y alineada ayuda a prevenir tensiones en los músculos del cuello, espalda, hombros, lo que permite al predicador estar más cómodo y enfocado durante su mensaje. Una postura que muestre seguridad y control puede hacer que el predicador parezca más grande y seguro de sí mismo, lo que puede ayudar a atraer la atención al público. Una postura correcta puede ayudar a mejorar el flujo de energía en el cuerpo, lo que puede hacer que el predicador se sienta más vibrante, energético durante su presentación. La mirada de predicador es un factor crucial en la comunicación efectiva y la conexión con la audiencia. Una mirada directa, cálida y sincera puede crear un ambiente, dice, de confianza y ayuda a transmitir el mensaje con mayor impacto. ¿Hasta qué horas, hermana Sarita? Hasta la y 30, hermano. Mire, nos vamos a dejar ahí, porque si no nos vamos a quedar, voy a correr por terminar y no es mi intención de correr. Así que nos vamos a quedar ahí. Si hubiera alguna pregunta y si no, eh, voy a pedir a un hermano que pueda orar para terminar la clase. Amén. ¿Alguien nos puede apoyar? ¿Hay alguien? Nuestra hermana nuestra hermana Sarita, a ver si nos puede apoyar, por favor. Sí. Vamos a orar todos juntos. Amén. Oramos al Señor y damos gracias por este tiempo. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te agradecemos, Señor, en esta noche por este momento que nos ha permitido, Señor, de poder conectarnos y unirnos en esta plataforma.
que ha sido de bendición, Señor, para nosotros cada día, cada miércoles, poder aprender un poco más, Señor, para poder impartir con mejor eficacia el mensaje de tu palabra, Señor, a la congregación donde tú nos quieras, Señor, llevar a predicar. Que podamos poner en práctica todo esto aprendido, Señor, que lo podamos atesorar en nuestros corazones, que podamos estudiar más las escrituras cada día, Señor, que nos podamos preparar también espiritualmente, Señor, cada día. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que han hecho su esfuerzo para estar aquí, Señor. Bendice sus vidas, bendice la vida de el pastor Bruno, Señor, y que seas cada día usándole, Padre. Que nos ayudes en esta semana y que podamos estar todos aquí el próximo miércoles, Señor. Bendice su descanso de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos. Amén, hermanos, antes de terminar, recuerden que ya falta poco, ¿no? Mire, estábamos viendo porque hay la siguiente clase, lo que pasa es que nosotros no tuvimos una vez una clase antes de la semana pasada, pero una clase no hubo por lo que no hubo línea, no sé qué pasó, no se cayó, se colgó el internet, no hubo nada. Estaba dando falla de Zoom. Estaba dando fallo en sí, entonces el Zoom, pero la verdad que en sí qué clase debería ser esta, porque yo más que nada, porque hay uno, para la siguiente clase es un hermano de Perú que va a enseñar y él tiene detallado la fecha, ¿no? Él no sabe que hubo eso del Zoom, ¿no? Pero él también ha tomado este tiempo. Entonces, esta es la clase 6, ¿no, hermanos? Esta es la Sí, sexta, ¿no? las 6. Claro, Sí, para él es la pastor, es sexta. las 6, pero debería ser las 7, pero como no hubo Debería ser una las clase. 7, claro. Entonces, mire, ve, yo les pido en el amor del Señor que hagan sus trabajos. La siguiente clase, vamos a comenzar con la predicación porque voy a hablar con su profesor, porque si esto fuera, debería ser las 7, pero es las 6, porque la siguiente puede ser que la 8 sea la última y él entre y yo todavía no hemos terminado. Entonces, vamos a adelantarnos. La siguiente voy a dar solamente una hora de clase. Voy a terminar con esto, ¿no? Y van a, somos, ahora somos 10 ahorita mismo. No sé, ¿hay alguien, perdone, que no he tomado lista quién más estaba aquí? Mire, Sí, eh, yo suelo venir tarde por mi trabajo, como ya le dije, pastor. sí, hermana, su nombre, por favor. Mari Carmen Díaz. Mari Carmen Díaz. Pero hoy también he tenido problemas para entrar y más de una persona ha tenido problemas. También he entrado más tarde de lo normal porque no podía entrar. Ah, no se preocupe, hermana. Mm. Mire, vamos a hacer, hay 8, normalmente son 8 ahora, pero vamos a tratar de que cada uno, la siguiente clase, 3 puedan compartir, 3 hermanos, ¿vale? 10 minutos nada más estoy hablando, 10 minutos que puedan compartir 3 hermanos un tema, ¿no? Su tema que ha sido designado. Si usted la exégesis todavía no lo tiene, pues mire, va a tener más tiempo la siguiente. Pero 3 hermanos, prepárense porque cualquiera de ustedes lo va a hacer, ¿no? Así es que 3 van a compartir su predicación. Mira, hermanos, tienen libros, internet, tienen en parte el exegético también, como le digo yo, que no debe ser lo correcto, pero al menos el tiempo que tenemos nosotros, trate de buscar contexto histórico, cultural, entienda el pasaje, haga lo suyo el pasaje, saque un tema, ¿no? Solamente que va a compartir unos 10 minutos. Así es que la clase que viene, por favor, vamos allá a no me falte ninguno porque digo que la siguiente va a ser predicación y ya usted vaya a faltar. No. Así es que, por favor, ¿quién ya tiene algo preparado? A ver, vamos a dar la oportunidad para que... Bueno, entonces vamos a dar a nuestra hermana Sarita, mire, para darle oportunidad al resto, para no agarrar de improviso. A ver, la siguiente va a predicar nuestra hermana Sarita. ¿Quién más tiene? A ver, por favor, algo preparado. ¿Alguien más? Bueno, al menos uno hay preparado, hay una que está preparada, entonces 2 va a ser al azar. Entonces, o alguien más tiene ya preparado algo.
Tiene toda la semana para prepararse. Amén. 10 minutos, ya le dije. No somos jueces, no estamos todos aprendiendo. Si lo puede, ya le dije la manera como presentar, si lo tiene que leer, si lo tiene que saber de memoria, ¿no? Pero haga menos repáselo para que no baje la cabeza si usted lee también, ¿no? Repáselo usted también ahí. Así es que yo les pido eso. Prepárense, por favor, porque vaya a ser que ya, como dije, para nosotros era que sea la séptima, de repente la otra es la octava y no le dan parte. Pero yo quisiera que por favor puedan compartir. Así que no falten, los esperamos a la siguiente clase. Hermano, buenas noches. Sí, hermana. Eh, entonces hay que presentarlo como si fuera ya el mensaje, ¿verdad? Como si Eh, fuéramos a dar el mensaje, correcto. no como algo más explicativo, sino ya No directamente la como una exposición, práctica. es como un mensaje que usted va a venir y va a presentar, como estuviera en la iglesia, en la iglesia, ¿no? Bueno, hermanos, el tema del día de hoy voy a predicar esto, el tema es esto, y comienza usted a dar su exposición, su sermón. Amén. Amén. Vale, sí, gracias. Ya sabe, 10 minutos, si usted quiere máximo 15, pero de ahí no se pase. Así es que hermanos, que descansen, pónganse a leer esta semana. Así es que y eso les va a servir también para la otra oportunidad que tengan de compartir la palabra de Dios. Así es que, no, que descansen, tengan un sueño reparador.